Ok, empezamos entonces. Aquí, pues bienvenidos al curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. Am, Estamos en lección 7 hoy. Y hoy estamos en Hechos 16, en la historia de cómo Dios usó Pablo y Silas para obrar fe en los corazones de Lidia, un carcelero, y sus familias. Y cómo luego creció una iglesia de creyentes en una ciudad romana. A pesar de los rectos, el evangelio fuera predicado y más personas llegaron a la fe. Y como siempre, vamos a empezar con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas personas puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén. Ok, entonces estamos aquí en lección 7 y Pablo está en Filipos con Silas. Hechos 16, 11 a 40. Los objetivos de hoy son usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 16 y explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Entonces, tenemos estos dos objetivos hoy Sí, y señor. excelente. Vamos a empezar con las 4C. Pues bienvenida, Sara. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Estamos tres esta mañana. Sara, Mónica y yo. Entonces, vamos a empezar con captar. Con la captar de esta historia. Y es un poco diferente hoy. Hoy es un juego de memorización. Entonces, pues, vamos a memorizar este versículo de la palabra, un versículo de Romanos. Entonces, Pablo tenía una confianza grande en el poder del Evangelio. Y memoricemos la famosa declaración del apóstol Pablo acerca de este poder. Y eso es el versículo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, en cada pantalla, en cada diapositiva, voy a borrar algunas palabras y cada vez vamos a leer el versículo juntos. Ustedes pueden leerlo, leer el versículo junto conmigo, pero creo que es más fácil sin micrófono, porque si no, estamos hablando en tiempos diferentes y cada persona está hablando diferente. Entonces, ustedes pueden, no necesitan usar sus micrófonos, pero voy a leer el versículo y ustedes pueden leerlo conmigo. Estamos memorizando Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Otra palabra que no está aquí, entonces continuamos otra vez. No me avergüenzo del Evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Otra vez, sin otra palabra, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y la última que tengo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Hay uno de ustedes que puede decir todo el versículo ahora? No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Excelente, Mónica. Gracias. Excelente. Entonces, esto es el captar de esta historia, una introducción. Entonces, continuamos con contar. Voy a contar la historia de hoy. Ustedes ya han escuchado esta historia en el video y también han leído en sus Biblias, pero ahora otra vez vamos a estudiar esta historia de la Biblia. Entonces, primero tengo algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Esto es una mapa del segundo viaje de Pablo. Y tenemos al norte de este mapa Filipos. Entonces, esto es donde ocurre la historia de hoy. Estos son pues fotos de la ciudad moderna de Kavala, Grecia, que se conocía como Neápolis durante la época de Pablo. Esta es la ciudad portuaria donde desembarcó el equipo misionero para caminar hasta la ciudad de Filipos. Y todavía se pueden ver evidencias del Imperio Romano aquí. Estos son, sí, tenemos en la foto a la derecha acueductos que trajeron agua a la ciudad, construyeron por los romanos. Y tenemos una imagen de cómo se veía la ciudad de Filipos en esta época. Y otra foto de Filipos hoy en día. Entonces, empezamos con la historia. Nos embarcamos y los que están viajando en esta historia son Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. Nos embarcamos, pues, y fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. El sábado salimos de las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó
a quedarnos. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Los gritos, los gritos de la muchacha, un nota aquí, los gritos de la muchacha no eran para predicar el evangelio o ayudar a Pablo y a los otros misioneros. Eran un intento para interrumpir y avergonzar a quienes predicaban el evangelio. Y entonces esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, a la plaza principal. Los presentaron a los jueces, diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaron la ropa y los azotaron con varas. Después de hacerlos azotaron mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. En esta foto es la plaza principal y justo a la derecha en esta foto pueden ver la cárcel. Entonces tengo otra foto del cárcel hoy en día. Es muy, muy pequeño y muy cerca a la plaza principal. Continuamos. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó de espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz. Entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Por la mañana los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo, los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias, a nosotros que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes hacernos juzgado y nos metieron en la cárcel. Y ahora quieren soltarnos a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de ahí. Esto es la historia de hoy, la palabra de Dios. Entonces, continuamos con las preguntas de considerar y también las preguntas de consolidar. Primero, preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Sara? Sí, hermano, yo puse a Pablo, Lidia, gobernantes, romanos, Silas, Dios, jueces. ¿Está bien? Ujú. Excelente. ¿Qué más tengo? Tal vez otros presos. El demonio. Creo que esto es todo. El Y mal las espíritu. familias. ¿Sara? El mal espíritu Ujú. que Sí. tenía Lidia. Y aquí también lo puse yo, el espíritu que tenía Lidia. Mm. Sí, Ahí está. y el mal espíritu es de una joven en la ciudad. Sí, no es de, Damaris también, si no me equivoco. Damaris. Sí. sí, no tengo nada de, Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris. ok. Ya, eso ya estaría. Ah, es que saben que es que yo me fui hasta el 17. Yo me fui hasta el 10. Ok, ok. Sí, entonces en esta historia no. Nada más esos. Ok, excelente. Ok, continuamos entonces con los objetos de esta historia.
Hay muchos en esta historia. Sí. El río, Ujú. el corazón, Sí, el río. ¿Qué más? Tenemos la casa de Lidia. en la casa, sí, en la casa. Ujú. Ay, La- la ropa, calabozo, cárcel, cadenas, puertas, cepo y casa, la casa de Lili. ujú. Casa de Lidia, casa del carcelero, la espada del carcelero. Muy bien. Ok. Hay un banquete también. Ujú. Ok. Excelente. Continuamos entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? Dice que estaban en Samotras, Neápolis, llegaron a Ok. Filipos, distrito de Ujú, Macedonia. ujú. Pasando por Neápolis Ujú. hasta la ciudad de Filipos. Excelente. Sí, los lugares allá. Entonces, cerca del río, la casa de Lidia, la cárcel, la casa del carcelero, todos estos lugares en la ciudad de Filipos. Ok. Esto es un mapa del segundo viaje de Pablo. Y podemos ver que ellos salieron de Antioquía y están en Filipos en esta historia. Filipos. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta historia? Esta historia ocurrió durante el segundo viaje misionero de Pablo. Más o menos el año 50 después de Cristo. Ujú. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas en esta historia y si hay una solución. El problema es, hermano, de que metieron preso a Pablo y a Silas por andar predicando el evangelio. Ujú. Y sí Excelente. sí se soluciona porque Dios los sacó, mandó su ángel, ¿verdad? Para que les, terremoto, para que se abriera los cepos, para que ellos salieran de la casa. Y el carcelario eh, reconoció que ellos eran cristianos y se aceptó a Cristo, ¿verdad? Y los dejó libres. Ujú. Sí, qué buena esta solución. Por estar en cárcel, ellos tenían la oportunidad de predicar las buenas nuevas al carcelero y a su familia. Excelente. Entonces tenemos este problema y solución. ¿Qué más?
que como ellos se pusieron a cantar y a orar, a pedirle a Dios, ahí fue donde fue el terremoto y fueron liberados de las cadenas, ¿verdad? Entonces ahí es donde fueron ellos liberados Ujú. y ahí es donde se soluciona el problema. Es que uno ve que definitivamente, hermano, están llegando a un pueblo que ni siquiera, ¿verdad? Tienen las costumbres que tenían los judíos de ninguna manera, ¿verdad? Ujú. Y de ellos al llegar a predicar, pues es como un choque de todo, de ideas, de cultura, me imagino yo, de creencias, Ujú. ¿verdad? Y bendito Dios porque los que estaban ahí escucharon las buenas nuevas y le aceptan, pero Ujú. digamos, de primera entrada esa es la situación que se da, que ellos por su idiosincrasias o no sé, sus creencias religiosas, nada de esto les parecía como normal o por lo menos no era lo que ellos estaban acostumbrados. Sí, había mucha Insta- idolatría aquí Sí, en esta ciudad. sí, y también que eso los insta, seguro hasta de la parte política, seguro como que los ve que son, como que los mueven al ver tantas personas que empiezan, seguro, yo me imagino, ¿verdad? Que ya por haber dicho, llegó fulano, sutano, y andan diciendo esto como que se empiezan a agitar. Entonces, Ujú. metamos a la cárcel, porque estos viejos en nada de menos van a hacer algo que nada que ver, ¿verdad? Yo me imagino en ese momento, pero estando en la cárcel, más bien se les da para bien eh, eh, el predicarles a los que estaban ahí y hasta el mismo carcelero, ¿verdad? Entonces, Ujú. todo tiene al final, pues, yo nunca lo veo como la solución, yo veo como que empieza ese trabajo tan arduo que al día de hoy tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Ujú. Sí, gracias, Mónica. Ujú. Excelente. Sí, otro problema que tengo en mis notas es los amos estaban más preocupados en su negocio que en el bienestar de una muchacha, la muchacha con el mal espíritu. Entonces, sí, hay un problema allá y no hay una solución excepto que Pablo y Silas están en el cárcel por esto. Am, ¿Y qué más? Sí, eso es bueno. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Yo tengo una respuesta aquí. Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el Evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero y sus familias a la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo siempre he visto que la idolatría es el pecado como pues como, como que se sostiene a lo largo de la Ujú. palabra, como cómo es esa necesidad de tener algo porque no estamos viendo a alguien. Entonces es esa cosa de buscar siempre a otros dioses, llámese como usted Ujú. quiera llamarlos, porque no podemos tener una fe tan fuerte y tan bien cimentada
en lo que no vemos y que creó todo, ¿verdad? Entonces yo siento que la idolatría ha sido algo tremendo que los ha llevado a hacer otras cosas también, que a lo largo de las escrituras vamos viendo, pero es ese pecado en estos cursos, en todos los que he llevado, he visto que es como la médula de todo, ¿verdad? La idolatría, Ujú. y con ello vino un montón de cosas, porque usted empieza a hacer uso de costumbres, echa mano a cosas que no son ni siquiera parte de su vivir para poder sostener y afianzar hasta una cultura, una forma de vida, no sé, muchas cosas. Entonces, este pecadito es tremendo y ha traído cosas exageradamente horrorosas a la humanidad desde un inicio. Ujú. Gracias, Mónica. Sí, y similar a este tema es el amor del dinero. Am, Puede ser idolatría también, pero es en, sí, en esta historia el amor am, que los amos de la muchacha tienen para el dinero. Y Es que vamos a lo mismo, hermano, sí. es darle el lugar a algo que no se lo merece, ¿cierto? Y al tiempo de hoy también es muy importante porque usted paga con eso, usted vive con eso, ¿verdad? En aquellos Ujú, entonces, pues sí, también era la forma de vida, pero usted no le puede dar un lugar y tener sometido a eso a otras personas, en este caso a esa muchacha, porque tenía que no sé, un don que para mí, bueno, ¿verdad? No era don, para seguro ellos lo encontraban como algo muy bueno. Yo me imagino, le preguntaban quién sabe cuántas barbaridades y tonteras y el espíritu ese le salía con quién sabe cuántas cochinadas, ¿verdad? Pero uno va viendo que desde tiempos anteriores ellos ponían cualquier cosa ujú. menos a Dios y a otros Sí. los obligaban a vivir bajo someterlos bajo eso, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Y por eso digo, tal vez pueda llamarse de otra manera, no lo sé, yo lo he visto a lo largo de las escrituras, que ellos siempre buscaron tener y aferrarse a otras costumbres, a otras cosas, para poder Ujú, justificar. Para mí es como justificar el tener algo que usted toca, algo que usted mueve, pero al final de cuentas es usted el que le tiene que poner la vida, ujú, ponerle el movimiento, porque definitivamente eso no tiene ni vida ni movimiento, solo nuestro Dios, ¿verdad? Pero esta pobre muchacha, sí, quién sabe qué le pudo haber pasado, nada más leemos esto, pero saber qué le pudo haber pasado después, antes de eso, ¿verdad? Cómo fue su vida y todo. Y es lo que ujú, pasa con muchas personas, cuando llegan a una iglesia, uno no sabe qué han tenido que pasar, y cuando llegan ahí es porque ya se cansaron o ya se agotó el asunto, y, y uno se encuentra con solo un pedacito de la historia, ¿verdad? ujú. Sí, gracias, Mónica. Ujú. Otros pecados en esta historia. Am, sí, estoy pensando también en el carcelero. En versículo 30 dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y pues tal vez la creencia que tengo que hacer algo para ser salvo y no creer en la salvación por Jesús. Es un pecado que podemos ver en nuestras vidas, que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer buenas obras o algo para ser salvos, pero Jesús ya hizo todo para nosotros. Ve eso que también la intención de suicidio. Ujú. Sí, ¿Cuántas personas él quiso él encontraba la solución por lo que estaba pasando, porque se le había ido todos los señores esos, los reos y todo, encontró suicidarse, sí. ¿verdad? En Ujú, quitarse la vida. ¿Cuántas personas hoy no están haciendo eso, no están pensando eso en este momento porque tienen deudas, porque se les terminó su matrimonio, porque ya no tienen el trabajo que tenían? Entonces, ujú, imagínese, ¿verdad? Todo en un pequeño trozo, vea todo
todo lo que se puede ver, ¿verdad? Desde cómo son las autoridades en un pueblo, en una ciudad, dependiendo de lo que usted vaya y les diga, ¿verdad? Ujú, Entonces, hasta eso puedo, por eso, hasta eso vi, ¿verdad? Eh, em, cómo estaba hasta configurado el poder en un lugar, ¿verdad? Para ir a meter a alguien en la cárcel sin nada más fue que dijo esto, lo vi haciendo esto y va para la cárcel porque usted es un agitador, porque usted hace ese tipo de cosas. Y otros que tenían a alguien para sacarle dinero. Y otros porque tanto era el susto, pues iba a quedar sin trabajo y le iban a culpar y no solamente le iban a, quién sabe qué hacer, yo me quito la vida. Aquí se termina todo. Y bendito sea el Señor, le predicaron a Dios y a sus buenas nuevas y vea, ¿qué hago para salvarme? ujú. Excelente. Sí, muy bien. Ok, entonces estos son algunos pecados que podemos ver en esta historia y podemos confesar también en nuestras vidas. Continuamos entonces con versos y palabras de esta historia que veo el amor de Dios para conmigo. Me gusta mucho el verso, eh, el 31. Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Ujú, Es como que lo conforta a uno, porque uno a veces siente como hay un vacío tan espantoso. Yo le decía a usted, hermano, hace un rato que voy a hecho, pues yo no pude ni ingresar en la tarde ni en la noche por lo mismo, porque era un vacío tan horrible, eh, eh, el verme que me habían robado todo el esfuerzo de tantos años. Entonces y lo único que le he dicho a Dios, Señor, Job perdió todo lo perdió, todo. Y usted le devolvió eso y más, ¿verdad? Entonces yo digo, el sentir que Dios a uno lo salva, lo reconforta, eh, saber que aquí estamos de paso y que lo que a mí me espera es algo mejor allá, yo, a mí se me quitó como todo. No le niego que uno siente cosas por ratos, pero es porque uno es un ser humano, ¿verdad? Pero yo le gusta, tiene cosas buenas para mí, el solo el hecho de buscarle, el encontrarle, eh, para mí es más que suficiente. ujú. Excelente, Mónica. Hermano, yo veo el amor de Dios cuando, cuando los apóstoles empezaron a orar y a cantar. Entonces ahí veo el amor de Dios que Él los liberó de la cárcel. Ujú. Sí, excelente. Sí, que Dios les da, sí, esta, sí, confianza que ellos tienen en un tiempo tan mal para ellos, para continuar orando y cantando y compartiendo, por eso compartiendo la palabra con los otros los otros presos en la Amén. cárcel. Ujú. Sí, y podemos ver que, pues, el carcelero, esto es amor de Dios, que el carcelero y su casa, y Lidia, y su familia, y probablemente muchos más en la ciudad am, Fueron están, salvos. sí, fueron salvos en una ciudad que había dominada por la idolatría. La idolatría. Ujú. ¿Qué más? Sí, ya hemos hablado sobre el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Am, sí, pues el amor de Dios también es que no tenemos que hacer nada para la salvación. La salvación es por fe. No se trata de hacer, no es por obras. Eso es amor también para nosotros.
Ujú. Ok. Esto es todo entonces. Continuamos con la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Podemos pedir en oración a Dios que nos dé la certeza de que la palabra es poderosa y por lo tanto puede llevar milagrosamente a las personas al arrepentimiento y la fe. Sí, hermano, yo le pediría a Dios que me ayude a poder evangelizar, a andar evangelizando a las Ujú. personas, porque a mí me cuesta, eh, o sea, tengo que memorizarme los versículos de la Biblia para poder evangelizar también. Entonces, pedirle a Dios que me ayude a poder evangelizar, ¿no?, personas. Sí, orar que Dios nos haga valientes para proclamar su palabra. Eso mismo, hermano. Decirle al Señor que lo haga valiente a uno, que Ujú. ponga las palabras que Él crea convenientes para poder iniciar esa labor, porque la palabra está escrita, usted la busca, está ahí, pero muchas veces no sabemos ni cómo expresarla, y que no sienta ni uno ni el que lo recibe, que uno le está buscando como el talón de Aquiles, ¿verdad? Porque muchas veces piensan eso. Entonces, saber cómo llegarle a las personas, cómo decirles lo mucho que Dios les ama, pero primero creérsela a uno, ¿verdad? Yo siento que primero, yo con todo este proceso que he estado llevando con ustedes, lo que le pido a Dios es primero aprender yo y llenarme yo, porque no sé qué les voy a ir a dar o cómo se los voy a dar si todavía no termino ni conmigo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la forma, pedirle a Dios que me ayude para llenar y que me dé su sabiduría, no la mía esa se consigue en cualquier lado, es Mm. la de Él. Gracias, Mónica. Ujú. Sí, también en esta historia tenemos el ejemplo de compartir la palabra con nuestras familias. Entonces, que compartamos el evangelio que estamos aprendiendo con nuestros familiares, así como lo hicieron Lidia y el carcelero. Y que demos testimonio con nuestras vidas, como Pablo y Silas eh, están cantando himnos en la cárcel. Podemos mostrar nuestra fe en, sí, en nuestras vidas y dar testimonio sí, con nuestras actividades normales en en un día normal en nuestras vidas. Podemos dar testimonio. Excelente. Vamos a continuar entonces con el segundo objetivo de esta clase. Explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Estas son las preguntas del proyecto final. Entonces vamos a hablar un poco de esto en esta lección.
Ok, ¿cómo capacitaba Pablo a otras personas? Tengo algunos ejemplos aquí y voy a compartir los ejemplos. Pablo buscó edificar sobre el Evangelio, salvación por fe en Jesucristo. Aun cuando no puedo pasar tanto tiempo en un lugar, aun cuando sí, pudo pasar tanto tiempo en un lugar, Pablo enseñó lo más posible. Volvió a visitar y fortalecer a las iglesias. Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Y él utilizó a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a las iglesias. Casi siempre viajaba y trabaja en equipo. Sí, tenemos muchos ejemplos. Está con Lucas y Timoteo y Silas en Filipos. También Aquila y Priscila en Efeso. Al final de su segundo viaje está con Bernabé antes. Antes estaba con Bernabé y Juan Marcos. Entonces, sí, muchas veces está trabajando con otros, utilizando a compañeros. Envió cartas a las iglesias. Y sí, a través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. Y sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo fueron una bendición para las congregaciones y también para la iglesia hoy en día. Estableció iglesias indígenas. Entonces, una iglesia indígena, este término, es una iglesia que es capaz de sostenerse por su propio pie. Entonces, se administra a sí misma, se sostiene a sí misma económicamente, se disciplina a sí misma, lleva a cabo su propia evangelización. Entonces, sí, el propósito de Pablo no fue simplemente de convertir a individuales, sino de establecer iglesias independientes de las cuales el evangelio irradiaría a las áreas a su alrededor. Entonces, excelente. Entonces, esto es una respuesta a esta pregunta. Tenemos todos estos ejemplos, cómo capacitaba Pablo a otras personas. Y una respuesta aquí es que Pablo capacitó a aquellos que él había evangelizado y que estableció iglesias indígenas. ¿Por qué es tan importante capacitar a otros para participar en la obra del Evangelio? ¿Qué piensan ustedes sobre esta pregunta? Yo creo que el capacitar a otros, como lo están haciendo con nosotros, es parte del compromiso de ser uno del cuerpo de Cristo. Gracias a eso fuimos, por lo menos se nos ha dicho, y así lo dice la palabra, fuimos enviados. Entonces yo siento que capacitar a otros es casi que para mí un deber y una obligación Ujú. de, para poder llevar el evangelio
muchos lugares, a Ujú. muchas partes, propiamente hasta desde el hogar hasta otros lugares, ¿verdad? Sí, excelente. Gracias, Mónica. Sí, esto es la gran comisión, ¿cierto? Sí, lo que tengo, sí, la segunda aquí, la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sí, una persona no puede hacer todo esto. Entonces, por eso es importante capacitar a otros para participar en la obra del Evangelio. Y también con el primer punto que tengo aquí, preparamos para los ataques del diablo contra nuestra fe y contra las iglesias. Pablo estaba bien enterado del poder del diablo, el cual ataca a nuevos creyentes por afuera y por dentro. Es por esa razón que Pablo, a través de sus visitas y vueltas, hizo lo que podía para preparar el rebaño para los ataques del diablo. Y entonces, lo que no podía hacer en persona para las congregaciones que él había fundado, él tuvo que hacer a través de compañeros fieles. La capacitación fue tan importante como la proclamación inicial del Evangelio. Sí, y por eso, por estas dos razones, es muy importante capacitar a otros para participar en la obra del Evangelio. Ok, y la última pregunta. ¿Cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros? Pues compartimos el privilegio del Evangelio junto con Pablo. Fue el Espíritu Santo quien lo convirtió, lo llamó, lo dirigió y lo animó. El mismo Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo lo mismo por nosotros. Pablo consideró su más grande tesoro el Evangelio y su mensaje de salvación por fe en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Tenemos el mismo Evangelio y título de testigos de la gracia de Dios. Y que nosotros junto con Pablo nunca dejamos de maravillarnos del Evangelio y de encontrar gozo y satisfacción en nuestro llamado como embajadores de Cristo. Y sí, he compartido antes esta diapositiva, pero esto es el propósito de Academia Cristo. Crecer en la palabra, capacitar, pues tenemos el propósito de la capacitación para cumplir la gran comisión y llevar la palabra a otros. Y por eso usamos el método de las 4C, por ejemplo, para que podamos estudiar la palabra, pero también es un método para compartir la palabra con otros. Excelente. Entonces, en resumen, tenemos este versículo, Romanos 1, 16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso es todo para la lección de hoy. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video, leer Hechos 28
16 a 31 en sus Biblias y darle un vistazo rápido a los capítulos 23 a 28 en el libro de Hechos. Entonces, y después, pues la próxima clase, la próxima lección, la lección 8 es la última lección. Entonces, después de esto, ustedes van a empezar con los proyectos finales. Pero sí, también hemos empezado con los proyectos finales porque cada lección tiene una pregunta del proyecto final. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga y a los hermanos también. Que el Señor les guarde y les cuide. Gracias igualmente. Muchas Gracias, gracias hermanas. por estar aquí hasta mañana. Dios lo Gracias. bendiga, hermano. Bendiciones, profesor. Bendiciones. Buenos días. Buenos días, bendiciones, gracias.